Desde el Neolítico, la historia de Grecia estuvo ligada al mar Mediterráneo, a las islas del mar Egeo, a las costas occidentales de Asia Menor, la actual Turquía, y a la península helénica. Primeras civilizaciones griegas. Hace 5000 años comenzó en Grecia la Edad del Bronce. Se desarrolló entonces la llamada civilización del Egeo, cuyas dos principales culturas fueron las siguientes. Cultura minoica, 2000 a 1450 a.C. Cultura micénica, 1450-1100 a.C. Aproximadamente 1000 años después, se produjeron las invasiones de pueblos del norte que hablaban una lengua indoeuropea. Los aqueos, los dorios, los jonios y los eolios. En aquella época, los antiguos griegos comenzaron a colonizar las costas de Asia Menor, la actual Turquía. Varios siglos después, hace unos 2700 o 2500 años, los griegos fundaron colonias en lugares como Sicilia, en el sur de la actual Francia, la ciudad de Marsella, o la costa oriental de la península ibérica. El período helénico. Todos esos pueblos se llamaban a sí mismos helenos. Crearon su propia mitología, que, en realidad, era una religión que los convertía en herederos de antiguos héroes casi divinos. Su organización política se fundamentaba en numerosas ciudades-estado que se relacionaban unas con otras de diversas formas. En la costa de Asia Menor nació la filosofía griega. Se extendieron la lengua griega, la religión, el santuario de Delfos fue el mayor y más respetado, y los juegos, entre ellos, los más famosos, los olímpicos. Hace 2700 años, Atenas y Esparta se habían convertido en las dos principales ciudades-estado de Grecia. Esparta, que estableció su poder sobre la base de una sociedad muy militarizada, logró numerosas conquistas y gobernó sus territorios de forma muy estricta. Por el contrario, Atenas controló su propia zona de forma pacífica. Se puede decir que, hace unos 2500 años, nació en Atenas la democracia. A comienzos del siglo V a.C., los griegos se enfrentaron a Persia en dos guerras, las guerras médicas, que supusieron la victoria de los griegos sobre los invasores persas. Durante ese siglo V a.C., se produjo la hegemonía, la supremacía, ateniense. Fue la Edad de Oro de Atenas. El principal político ateniense fue Pericles. La democracia se consolidó como sistema político, se construyó el Partenón, se desarrolló el teatro, nació el estudio de la historia gracias a Heródoto y se destacó el filósofo Sócrates. Pero el final de aquel siglo coincidió con el enfrentamiento entre Atenas y Esparta en la guerra del Peloponeso. La victoria final de los espartanos supuso el dominio de Esparta sobre Grecia durante los siguientes 30 años, los primeros del siglo IV a.C. En aquella época surgió un reino en el norte de Grecia que acabaría por dominar a todo el mundo helénico: Macedonia. En el 336 a.C., Alejandro Magno se convirtió en su rey y pronto invadió Persia. Durante los siguientes 10 años, sus conquistas propagaron la influencia, la cultura y la lengua griegas hasta el norte de India al Egipto. El período helenístico. Cuando Alejandro Magno murió, en el 323 a.C., los generales macedonios se repartieron su vasto imperio.
Este período duró hasta que Grecia se convirtió en provincia romana, en el 146 a.C., aunque Grecia perdió poco a poco su importancia política. El período helenístico supuso el triunfo de Grecia como fuente de cultura para el mundo antiguo. La Grecia romana. Durante los 60 años posteriores al 146 a.C., Roma administró Grecia. Aunque Atenas seguía siendo un destacado foco cultural, su comercio prácticamente desapareció. El Renacimiento griego tuvo lugar bajo el dominio de Roma, durante los primeros siglos de la era cristiana. A partir del año 395 después de Cristo, el Imperio Romano quedó dividido en el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente o bizantino. Grecia y toda la región del Egeo quedaron englobados en este último. Así entró Grecia en la Edad Media.